Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, Diego Gómez Sánchez, y como siempre a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la ya 20ª conferencia organizada por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. 20. Son 20 ya las conferencias que hemos escuchado durante este año y el pasado, durante este curso, entre estas paredes, ¿verdad?, que tanta sabiduría y tantos conocimientos guardan y de los que nosotros también vamos cogiendo y vamos adquiriendo. Con la conferencia de hoy abrimos un nuevo capítulo en el que, con alguna excepción, como la de Juan de Dios Izquierdo, nos vamos a ocupar y vamos a atender al mundo de las artes, al de las letras, la literatura, la escritura, la pintura. Y esto nos llevará a unas cuantas conferencias que seguro van a ser, como siempre, muy interesantes. Y es que esta es precisamente una de las señas de identidad de este ciclo de conferencias, y es la enorme variedad, el amplio abanico de temas y de disciplinas que se abordan y que se hace además desde puntos de vista tan distintos. Bien, con la conferencia de hoy, Guernica 1937, pinceles contra bombas, Diego Gómez nos contará cómo se gestó una de las obras cumbres de la pintura contemporánea y cómo su autor, el genial, el gran Pablo Ruiz Picasso, se enfrentó pues, a una obra que después Diego nos contará, pero no sabía muy bien cómo enfocar. Bueno, después nos dará muchos más detalles. Les voy a presentar ya a Diego, aunque la mayoría lo conocen. Diego Gómez Sánchez nació en Albacete, es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis que fue galardonada además con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campo de las humanidades. Es profesor del Máster Universitario en Profesorado de Secundaria en la especialidad de Artes de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, facultad esta en la que ejerce, o universidad en la que ejerce como profesor desde el año 1994. Es también formador del Aula de Artes Plásticas de la Universidad Popular de Albacete. Ha sido profesor de Medios de Comunicación Audiovisuales en la Facultad de Humanidades de Albacete y formador en distintas universidades populares de la provincia, así como en distintos institutos de educación secundaria. No los vamos a nombrar todos, sería muy largo. Diego Gómez es pintor e investigador. En esta faceta ha publicado 2 libros, La muerte edificada y Sombra iluminada. Como pintor ha organizado muchísimas exposiciones, también ha participado en otras tantas a título individual y colectivo por toda la región. Y fruto de este trabajo también ha recibido numerosos premios que tampoco podemos ir diciendo uno a uno porque, claro, sería la lista muy larga. Es un prolijo articulista además, con más de 100 artículos en prensa y en revistas especializadas, y ha impartido numerosos cursos, seminarios, ponencias y conferencias sobre publicidad y arte. Bien, antes de dejarles con Diego Gómez y con Guernica, pinceles contra bombas, sí que me van a permitir 2 apuntes. Lo digo ahora porque después, como ya nos levantamos, pues para que todo el mundo lo sepa. Y es que se ha organizado, conocerán los martes en el museo, que es en el Museo Provincial de Albacete. Bien, pues los martes a partir de las 8 de las 20 horas, los martes de marzo, también de abril, excepto en Semana Santa, se ha organizado un ciclo que lleva por título La enseñanza entre 1840 y 1970 en el Instituto Bachiller Sabuco de Albacete. Bueno, hay interesantes conferencias, no les voy a relatar todas, ni les voy a dar detalle de todas, pero 7, 14, 21 y 28 de marzo y 4, 18 y 25 de abril a las 20 horas en el Museo de Albacete. Y por otro lado también, ya por último, recordarles que el 24 de marzo ALUEX ha organizado un viaje a Alcalá del Júcar, así que como siempre les animamos a que viajen a conocer la provincia, porque tenemos una provincia que es maravillosa y tampoco tenemos que irnos tan lejos para descubrir verdaderas joyas. Bien, dicho esto, les dejo con Diego Gómez y con el Guernica, del que hoy vamos a aprender muchísimo, así que disfruten de la conferencia y gracias. Pues buenas tardes, gracias María José, como siempre, y gracias también como siempre a ustedes por la asistencia, por su presencia y especialmente a ALUEX por contar conmigo una vez más. Creo que esta es la 4ª, han sido 5 conferencias, pero es el 4º año porque un año hicimos 2. Y es la
cuarta ocasión en la que se escoge una obra maestra indiscutible de la pintura universal y yo intento exprimirla hasta sacarle la última gota de jugo. En este caso voy a hablar del Guernica porque bueno, hay una efeméride muy clara y muy concreta. Se cumplen dentro de muy pocos días 80 años desde el bombardeo, terrible bombardeo de la ciudad, y por tanto también de la ejecución del celebérrimo cuadro. Entonces me parece una ocasión ideal para exprimir, analizar y diseccionar esta obra maestra del siglo XX y de la pintura universal. Bueno, como es casi tradicional en mí en las charlas en Aluex, tengo la garganta un poco tocadita. Debe ser el síndrome Aluex que me da cuando se va acercando el día. Intentaré, a base de agua, que mi parlamento sea más o menos inteligible. Y por último, antes de empezar, creo que debemos felicitar y agradecer a Aluex y a la Diputación la edición de este estupendo folleto, que se sale del díptico habitual porque nos parecía muy interesante que tuvieran ustedes como recuerdo, pero también a la vista, una reproducción del Guernica, porque claro, voy a estar una hora, quizá una pizca más, hablando mucho de él, y aunque proyectaré infinidad de veces el cuadro entero o por partes, pues siempre está bien como auxilio tenerlo a la vista, por lo mucho que voy a decir. Bueno, vamos allá. Una cita de Picasso en la que se reivindica como pintor comprometido. La pintura no está hecha para decorar apartamentos, es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. En realidad Picasso no es un artista que entre dentro de la categoría de artista comprometido. Se le ha reprochado que era muy oportunista en muchas ocasiones y aprovechaba cualquier ocasión para, digamos, para que su ego quedase bien parado. La génesis y el desarrollo del Guernica explica que algo de eso era verdad. Hay muy poca pintura política que haya salido de los pinceles de Picasso. Hay un libro, hay un cuadro también muy grande, muy famoso, llamado La matanza de Corea. Hay un retrato muy sencillo de Stalin con motivo de su muerte, pero no es un pintor político propiamente dicho. Es verdad que el Guernica es un cuadro político, un cuadro de reivindicación y de denuncia. Pero insisto que esta cita de Picasso, que vendría muy bien cuando la dijo en el contexto en el que fue preguntado, no se puede aplicar en absoluto a la mayor parte de su obra. Picasso es un pintor de lo que llamaríamos en el siglo XIX del arte por el arte. No es un artista comprometido social ni políticamente, casi nunca. Pero bueno, el contenido de esta charla abarca los 6 primeros y frenéticos meses de 1937. De esos 6 meses, desde que se encarga el cuadro a Picasso en los primeros días del 37 hasta que teóricamente lo acabó el 4 de junio del mismo año, de esos 6 meses, o algo menos de 6 meses, solo 33 días necesitó Picasso para, desde el primer boceto hasta la finalización del cuadro. Un proyecto de una película de Carlos Saura que no salió adelante, por desgracia, llevaba por título precisamente 33 días. Y la idea era que reconstruyera paso a paso toda la historia, la génesis, la producción y la ejecución del cuadro de Guernica. Estaba palabrado que Picasso fuera interpretado por Antonio Banderas. Ha tenido que quedar en un cajón ese proyecto, quién sabe si, en algún momento pueda ser rescatado. Lógicamente hubiera sido una ocasión idónea estrenarlo en este año. Bueno, pues en esos 33 días Picasso tuvo tiempo para concebir, abocetar y pintar no solamente su cuadro más popular, el cuadro más popular del pintor más popular del siglo XX con diferencia, no sé si el mejor, pero sí el más popular. No solo eso, sino el cuadro más famoso y seguramente más reproducido de todo el arte del siglo XX. Voy a estructurar esta charla en 5 apartados o ejes temáticos. Cada uno lo dedico a un aspecto concreto que tiene que ver con todo ese panorama que gira en torno a la génesis, ejecución y significado de este cuadro que es una leyenda. En primer lugar, el bombardeo, a continuación la noticia, el encargo, la pintura y el significado. No voy a seguir un recorrido lineal por estos 5 ejes temáticos, estos 5 apartados, sino que estaré llevando idas y venidas a lo largo del tiempo. A veces trazaré recorridos en zigzag que me harán perder el orden cronológico. Me parece que se gana a cambio mucha mayor claridad porque así describiremos una panorámica circular alrededor del cuadro y del contexto en el que ese cuadro fue creado. No seguiré paso a paso cronológicamente cómo fue encargado, pintado, expuesto, etcétera, sino que haré un recorrido giratorio alrededor de todos los aspectos que lo explican.
Lo bueno del Guernica y lo fácil desde mi punto de vista es que la mayor parte de los acontecimientos que voy a explicar están perfectamente documentados. Estamos en el siglo XX, el siglo de las comunicaciones. Prácticamente todo lo que digo se sabe fehacientemente que es así. Cuando no se sabe con tanta rotundidad y hay, por tanto, divergencias o discrepancias entre las fuentes, las indicaré. Se sabe la inmensa mayoría, pero hay aspectos menores, la mayoría de ellos, que hay discrepancias según el autor que habla de ellos. El propio Picasso contribuyó a confundir a la gente, a los que hemos sucedido en el tiempo, porque Picasso no se mojó demasiado a la hora, por ejemplo, de explicar su propio cuadro. Y eso es lo que ha permitido abrir resquicios para interpretaciones, algunas de ellas creo que excesivamente retorcidas y hasta descabelladas, como luego tendremos quizá ocasión de comentar. Lo que voy a dejar fuera, aunque para no alargarme más de la cuenta, aunque eso tratándose de mí es casi inevitable, es analizar los bocetos, los 45 bocetos que se conservan, porque nos llevaría horas, literalmente, y tampoco voy a meterme muy en profundidad en las famosas 7 fotografías de Dora Maar que reflejan la evolución de la ejecución del cuadro. Mencionaré los aspectos más llamativos, más fundamentales, porque, insisto, si no, esto puede ser interminable. Y tampoco voy a hablar de las complejas negociaciones que llevaron a cabo el gobierno español para la traída del cuadro a España. No el regreso del cuadro a España, como se dice a veces equivocadamente, porque el cuadro nunca pisó a España hasta 1981, hasta septiembre, cuando vino del Metropolitan de Nueva York, perdón, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Cuando en la prensa de la época se decía que el Guernica era el último exiliado, en realidad era una licencia poética. No puede ser un exiliado alguien que no ha pisado el país al que vuelve. Pero claro, simbólicamente, la figura de Picasso y por extensión el Guernica, que hablaba de un trágico episodio de la Guerra Civil, se consideraba un exiliado que se deseaba que volviese cuanto antes. Bueno, pues vamos allá. Voy a empezar por el contexto histórico. Si hay historiadores aquí, me perdonarán que seguramente voy a dar unas pinceladas demasiado simplificadas, pero es necesario saber cuál fue el origen terrible que llevó a que Picasso se viera en la tesitura de pintar un cuadro así. Vamos a hablar, por tanto, del bombardeo. Bueno, aunque hay un tópico popular, obviamente erróneo, claramente erróneo, que dice que el Guernica, el bombardeo de Guernica, fue la primera vez que se utilizaron aviones para bombardear una población civil indefensa. Esto es claramente falso, es una idea errónea, porque no ya en el mundo se hizo antes en muchas ocasiones, sino que en la propia Guerra Civil también, como sin duda sabrán ustedes, hubo bombardeos sin un especial interés militar sobre la población indefensa. En este mapamundi voy a colocar algunos hitos de antes de la Guerra Civil Española, cuando tuvieron lugar el uso militar de aviones para bombardear a población civil. La primera vez que, según mis investigaciones, se utilizó con esa intención fue el ejército italiano cuando en 1911 y 12 bombardeó un oasis de Trípoli, en Libia. Insisto, con aviones. En los años 1919-1920, Gran Bretaña, en una zona de Oriente, que más o menos puede estar englobada por ese punto rojo que ven ustedes, bombardeó a la población civil en Kabul, Daca, Irán, Transjordania y Bagdad. Por la misma época, el ejército sudafricano bombardeó a los hotentotes, hasta casi causar su extinción absoluta. Japón en el 32 bombardeó Shanghái. E Italia en 1936 bombardeó Etiopía, en este caso con armas químicas. Curiosamente, en esta campaña etíope del ejército italiano estuvo presente para documentarla periodísticamente el mismo corresponsal que dio la noticia del bombardeo de Guernica, George Steer, del que hablaré dentro de muy poco tiempo. Bueno, aparentemente la primera vez en que durante la Guerra Civil Española ya se bombardeó una población fue la población vasca de Ochandio u Ochandiano, en castellano, a 50 kilómetros de Guernica, el 22 de julio del 36. Aquí tienen un cuadro de 1964 que recrea aquella matanza. Fíjense, 22 de julio del 36, solamente 4 días después de la sublevación militar. Era día de fiesta, según dicen las crónicas, el bombardeo duró 25 minutos y, según las fuentes, causó entre 57 o 61 civiles muertos. Curiosamente, este bombardeo se llevó a cabo con aviones con distintivo republicano, pero que partieron de la base de Recajo en La Rioja, que ya estaba en manos de tropas sublevadas.
Es decir, fue el Ejército Nacional, solo que con aviones con distintivo republicano, lo cual seguramente chocaría mucho a los pobres que estuvieran asistiendo en primera persona a ver caer bombas de aviones aparentemente leales a la República. Bueno, después de Ochandio y antes de Guernica se bombardearon muchas localidades vascas, como Irún e Eibar. Aquí tienen una foto de los estragos. Aramayona, Lamiaco, Galdacao, Sondica, Sestao, como tienen ahí esta nota de prensa. Sestao fue el 31 de marzo del 37. El propio Albacete, como sin duda saben, sufrió un terrible bombardeo. De los varios que recibió, el más grave con diferencia tuvo lugar el 19 de febrero del 37, se cumplieron 80 años hace muy poco, aparentemente por la misma Legión Cóndor que bombardeó también Guernica y Durango y produjo 83 muertos, al menos según consta en el registro de inhumaciones del cementerio municipal. Algunos historiadores hacen subir esa cifra hasta los 100, 120. Casi siempre que se habla del bombardeo de Guernica se habla de su, vamos a decir, hermanito pequeño, el bombardeo de Durango. El bombardeo de Durango fueron en realidad 4 bombardeos entre el 31 de marzo y al 4 de abril del 37, unos días antes, por tanto, de Guernica, por aviones de la aviación italiana. Parece ser que dejaron caer 14.480 kilos de explosivos y que causó, según las fuentes, entre 172 y 336 víctimas mortales. Los aviones también llevaron a cabo ametrallamientos en vuelo rasante sobre la población que huía. Esta foto que les acabo de proyectar está tomada desde el propio avión en el momento del bombardeo, lo cual es espeluznante. Y ahí tienen sus consecuencias. Al igual que pasó con el bombardeo de Guernica, la prensa afín al régimen o las propias tropas sublevadas acusaron a los republicanos o al pueblo de Durango de haber ocasionado ellos la propia atrocidad. Después de Guernica, el 3 de marzo del 38, Alcañiz en Teruel sufrió un terrible bombardeo por la aviación italiana, aliada por supuesto del bando nacional. Se calcula que causó de 500 a 1.000 muertos. Y por hablar de un bombardeo del bando republicano, para equilibrar un poco las cosas, el terrible bombardeo de Cabra, que tuvo lugar el 7 de noviembre del 38 por 3 aviones de fabricación rusa, pero de tripulación española. Según alegaron como excusa, para justificarse absurdamente, habían confundido unos tenderetes puestos en la plaza con tiendas de campaña militares. Esa fue la excusa aparentemente para matar a más de 100 personas, a más de 100 vecinos. Bueno, con diferencia, la operación más sanguinaria de este tipo en la Guerra Civil, o por lo menos en estos primeros años, fue el terriblemente famoso ametrallamiento, la masacre de la carretera de Málaga a Almería, que tuvo lugar el 8 de febrero del 37, antes que Durango y 11 días antes del bombardeo de Albacete, del peor de ellos. Cuando las tropas nacionales entran en Málaga, entre 100.000 y 150.000 personas abandonan la ciudad y en ese momento, por las carreteras aledañas, claro está, en ese momento, ese éxodo se le llamó la desbandá y durante 5 días la aviación legionaria italiana y la Legión Cóndor nazi estuvo ametrallando y bombardeando a esa población que huía, ocasionando entre 3.000 y 5.000 víctimas. También bombardearon 3 buques nacionales fondeados cerca de la costa. Y también hubo fuego de artillería y de tanques y de infantería. Bueno, tuvo que ser aquello terrible. La famosa desbandada. Bueno, si ya nos centramos en Guernica, aquí tienen una imagen de la provincia de Vizcaya. Guernica es una localidad de tamaño medio, situada a unos 30 kilómetros de Bilbao. Como todos sabrán, Guernica era símbolo y lugar casi sagrado de las instituciones ancestrales de los vascos, un enclave espiritual del sentir vasco, de la cultura vasca, capital del antiguo señorío de Vizcaya, sede de la Casa de Juntas y ante ella el famoso roble ante el cual juraban la fidelidad a los fueros los señores de Vizcaya. Y también desde 1334 los reyes de Castilla como herederos del señorío de Vizcaya. Hay un cuadro por ahí que está Fernando el Católico jurando los fueros vascos delante del árbol de Guernica. Aquí tienen un plano en el día del bombardeo con la ubicación de ese pequeño número de refugios antiaéreos. ¿Por qué ese bombardeo de Guernica? Bueno,
Ese bombardeo, esa operación, responde al recrudecimiento del frente vasco una vez que los italianos, el ejército italiano aliado, las tropas italianas aliadas con las tropas sublevadas, fracasan en la batalla de Guadalajara. Se pospone la toma de Madrid y entonces se produce un recrudecimiento del frente norte. El bombardeo de Guernica hay que verlo en el contexto de ese recrudecimiento de las operaciones militares en el frente norte, haciendo esperar, por tanto, la toma de Madrid, que parecía que no iba a ser factible a corto plazo. ¿Cuántos habitantes tenía Guernica el día del bombardeo? Se calcula que entre unas 6.000 a 7.000 personas, unas 6.500 personas. Seguramente habitantes serían los que más o menos rondarían la población. Como era lunes, día de mercado, se da por hecho que habría algunos miles más que fueron a hacer sus compras o a cualquier tipo de actividades, precisamente por tratarse de un día de mercado. El bombardeo de Guernica, como sin duda saben, lo llevó a cabo la tristemente famosa Legión Cóndor, un cuerpo aéreo integrado por 18.000 hombres y gran número de aviones, que fue específicamente creado por la Luftwaffe alemana como apoyo a las tropas sublevadas comandadas por el general Franco. El jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor era el general Wolfram von Richthofen, que era primo del famoso Barón Rojo, que fue el amo de los cielos durante la Primera Guerra Mundial. La Legión Cóndor ya había intervenido en bombardeos, por ejemplo en Madrid en el 36, el de Albacete se le atribuye a la Legión Cóndor también, y seguramente en la mayoría de las poblaciones vascas que he citado. Y muchas otras. La operación del bombardeo, llamada Operación Rügen, perdonen mi alemán que no es muy depurado, en castellano reprimenda, lo cual es un nombre bastante significativo, fue acordada aparentemente por, lógicamente, el jefe del Estado Mayor, el general Richthofen, como máximo representante, máximo dirigente de la Legión Cóndor, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, el general Juan Vigón, y aprobada por el general Emilio Mola. No se sabe a ciencia cierta si Franco y Hitler tuvieron una decisión directa en autorizar esa operación. Podemos sospecharlo, pero parece que no está documentado. Lo que sí se conserva, aunque no con los nombres auténticos, se conserva un telegrama que Franco, haciéndose llamar de otra manera, envió a no sé qué destinatario reconociendo la autoría o la intervención o la aquiescencia o el beneplácito por el bombardeo de Guernica. Ese telegrama se descubrió no hace demasiados años. Bueno, pues a las 11 de la mañana de ese fatídico lunes 26 de abril del 37, un avión de reconocimiento había sobrevolado en círculo la ciudad y algunos más a las 3 de la tarde a menor altura. Las bombas empezaron a caer, según las crónicas, a eso de las 4:30 y, según las fuentes, dejaron el bombardeo ceso a las 6 de la tarde o otras fuentes lo prolongan hasta las 8 menos cuarto. Fue llevado a cabo por 3 escuadrones compuestos por unos 60 aviones entre alemanes e italianos, cuyos modelos son los siguientes: 23 Junkers 52, 10 Heinkel 51, 4 Heinkel 111, un Dornier 17, apodado el lápiz volador, que parece ser que lo estrenó la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española, seguramente como campo de pruebas para futuras acciones bélicas, y a aviones italianos, 3 Savoia Marchetti 79, llamado el Murciélago, si no me equivoco, y se sabe que fueron escoltados por 12 Fiat 32 y, según algunas fuentes, 6 Messerschmitt Bf 109. En los últimos años se ha sabido también que algunos aviones del ejército franquista también participaron dando cobertura y protección y también ametrallando las carreteras aledañas a la capital, a la población. ¿Cuántas bombas se arrojaron sobre Guernica? En fin, si ven cómo quedó la ciudad, se pueden imaginar que muchas. No está claro en absoluto la cantidad. Según las fuentes, oscilan entre 28 y 50 toneladas de bombas. 28.000 o 50.000 kilos. Parece que hay más unanimidad en saber qué número de bombas incendiarias se utilizaron. Parece que hay registros de que fueron exactamente 5.472 bombas incendiarias de 1 kilo, que tienen ese aspecto. Estas son las mismas que se lanzaron en Guernica, tienen creo que unos 30-35 centímetros, en su aparente inocencia alcanzan más de 2.500 grados de temperatura. Eso explica en parte que después del bombardeo Guernica estallara en un incendio demoledor que arrasó con la ciudad. Estas bombas son
por tanto, responsables de esa idea que las tropas nacionalistas, nacionales, hicieron difundir de que habrían sido los propios vascos quienes habrían incendiado la ciudad. Primero negaron haber tenido ellos responsabilidad, luego al final admitieron que habían caído quizá unas pocas bombas, pero los vascos aprovecharon después de las bombas para incendiar la ciudad. Se dijo que habían visto gente moviendo bidones de gasolina, bueno, las mentiras de la guerra que por desgracia vemos todavía día tras día. Bueno, aquí tienen unas imágenes terribles del estado en que quedó Guernica después del dramático bombardeo. ¿Qué daños materiales causó? Bueno, el 99% de los edificios quedó afectado. De ellos, el 71% totalmente destruido, un 7% con daños graves, un 21% con daños de menos consideración y solamente el 1% quedó indemne. Curiosamente, dentro de los que quedaron intactos, uno de ellos fue la fábrica de armas Astra, el puente de Rentería y, curiosamente, la casa de Juntas y el Roble, que no sufrió daño, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la fábrica de armas no fuese bombardeada, se librase, y algún puente, indica que seguramente el interés de bombardear Guernica no era de tipo militar, porque parece lógico que un objetivo estratégico sería una fábrica de armas que estaba surtiendo a la República. Sino seguramente se buscaba más un resultado psicológico, de minar la moral o, en fin, minar psicológicamente a la población. La batalla del miedo, por tanto, más que la batalla de las armas o de intereses estratégicos concretos. Por otra parte, parece ser que Guernica no era una localidad de un elevado interés estratégico para el avance de las tropas en el frente norte, según dicen los expertos. Estos datos que acabo de enumerar deben ser muy verosímiles si tenemos en cuenta que proceden de un informe que hicieron las tropas franquistas en septiembre del 37, con lo cual algo de cierto deben tener. Si el propio responsable de la atrocidad da estos datos, como mínimo deben ser verosímiles, ¿verdad? Y el asunto más peleagudo, ¿cuántas víctimas mortales? Aquí ya sí que los datos fluctúan de una manera tremenda. Los dos bandos magnificaron o redujeron el número de víctimas con interés propagandístico. A cada uno le interesaba agrandarlo o empequeñecerlo. O simplemente no se sabía y tuvieron que dar datos a bulto. Bueno, la primera estimación del Gobierno Autónomo Vasco habló de 1.654 muertos y 889 heridos. Una semana después, el propio Gobierno Autónomo rebajó la cifra a 592 muertos. Joseph Stier, el periodista que dio a conocer al mundo la matanza en sus dos famosas crónicas de las que hablaré ahora, dijo haber contado 100 muertos solamente en dos enclaves: el Hospital de las Josefinas y un refugio antiaéreo que el día del bombardeo estaba todavía en construcción. Noel Monks, otro periodista que acompañó a Stier después del bombardeo, para el Daily Express, dijo haber contado él mismo 600 cadáveres. Noel Monks, unos días más tarde, cuantificó, me he saltado, la agencia de noticias Associated Press habla de 800 muertos. Noel Monks, una semana más tarde, dijo haber visto 800 muertos más 300 cadáveres desmembrados, lo cual sumaría 1.100 víctimas mortales. Mucho más recientemente, el general del Ejército del Aire, Jesús Salas Larrazábal, en 1987, documentó con nombre y apellidos 126 muertos. Y una asociación de historiadores de Guernica, la Guernica Zarra Historia Taldea, tiene documentados 152. Bueno, vamos a ver, puede sorprender que un bombardeo tan dramático que arrasa el 71% de los edificios de la ciudad, solo, entre comillas, haya causado 150 muertos, 160, 200 muertos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hablamos de víctimas identificadas y documentadas con nombres y apellidos. Por ejemplo, algunas fuentes, algunos historiadores dicen que en esa cantidad de personas fallecidas no se cuentan aquellos heridos que fueron llevados a hospitales de Bilbao y que murieron allí. Y hay historiadores que hablan de cientos de personas en esa situación. Si costó mucho, si es complicado saber el número exacto de víctimas, aparte del el follón, el trajín, la terrible situación de la guerra, hay dos hechos que son muy reveladores. Por ejemplo, en el registro de uno de los cementerios de Guernica fueron borrados del registro de inhumaciones los enterramientos que tuvieron lugar entre el 27 y el 29 de abril, de tal manera que no se sabe ni el nombre ni el número de los que fueron enterrados allí. De hecho, se conserva perfectamente borrados con una goma los presuntos nombres de los que fueron enterrados. Y por otra parte, el suelo de la ciudad actual
está levantado sobre los escombros de la ciudad bombardeada. Quiero decir, cuando acaba el bombardeo y para rehacer la ciudad no se eliminaron los escombros, se hundieron todos los edificios, se apisonaron y sobre eso se construyó la ciudad actual. Eso significa seguramente que muchas víctimas, seguramente decenas de víctimas, están enterradas todavía bajo ese cementerio que es el suelo de Guernica, tal y como lo conocemos ahora la ciudad. Un número, por tanto, indeterminado y que ya nunca más se podrá conocer. Claro, me dirán ustedes, 1.600 muertos a 160, pues tampoco es tanto. Claro, esto es una trampa mental. Decir que no fue tan grave bombardear Guernica porque en vez de 1.600 murieron 150 es como dar por hecho que toda la gente que cabe en esta sala es muy poca gente, que no importa ser bombardeada y destrozada. No hace falta comparar 150 muertos con 1.600 para darse cuenta que es una barbaridad y una atrocidad, y no hace falta tampoco compararlo con una cifra mucho menor para darse cuenta que es gigantesco que 150 personas mueran sin tener culpa de nada, ¿verdad? Bueno, pues el contexto, naturalmente, que explica lo que viene a continuación. ¿Cómo se conoció la noticia? Bueno, la noticia la dieron a conocer internacionalmente estos 4 periodistas o corresponsales. Las imágenes nos pertenecen todas a su aspecto en la época que nos ocupa. Christopher Lauder Steer, corresponsal del The Times y también del New York Times, llegó a Guernica al ardor de la madrugada del día del bombardeo, de la noche siguiente, juntamente con Matthew Corman, que era belga y era periodista del Ce Soir, con Christopher Holm, de Reuters, la agencia de noticias, y Noel Monks, del Daily Express. Por lo menos Steer estaba en Bilbao porque había sido expulsado de la zona nacional. Quiero decir, Steer sería en la actualidad lo que llamaríamos un periodista empotrado. Esos periodistas que están dentro de las tropas, que van avanzando y que van dando cuenta de lo que está pasando. Curiosamente, Steer tenía ideas conservadoras, pero el problema para las autoridades franquistas del bando nacional, o al menos del bando nacional, era que sus crónicas eran tan fieles a lo que realmente ocurría, eran tan objetivas que eso molestaba. Entonces fue expulsado de la zona nacional. Junto con sus compañeros coincidió en Bilbao cuando llegaron rumores de que en Guernica había pasado una atrocidad. Seguramente llegaron heridos por decenas, por centenares a los hospitales bilbaínos. Y el Nicotón y Perezoso se juntaron con los otros 3 y salieron pitando para Guernica. Llegaron de madrugada del 27 y su famosa crónica apareció en el Times y en el New York Times del día siguiente, 28 de abril. Al año siguiente, Steer publicó un libro que se considera clave para conocer todo este dramático episodio del árbol de Guernica. Ahí tienen 2 fragmentos de sus crónicas para ambos periódicos, norteamericano y británico. En esa crónica, una pequeña frase escribió Steer: semejante muestra de crueldad horroriza al mundo más que cualquier otra barbarie realizada en la más bárbara de las guerras. Ya hemos dicho que no fue la más grave en absoluto en términos de víctimas, pero sí del punto de vista simbólico seguramente. Y aquí tienen pues unas pequeñas imágenes, algún pequeño número de imágenes de la repercusión del bombardeo de Guernica en la prensa nacional, quiero decir española. Bueno, ¿cómo se enteró Picasso? Picasso estaba en Francia de 1904, hacía pequeñas escapaditas a España, él vivía en Francia, digo, con regularidad, de 1904. Se enteró de la noticia del bombardeo el 29 de abril, 3 días después, por tanto, de la tragedia. Se dice que estaba en el Café de Flore, ese cuyo escaparate típicamente parisino tienen ustedes en la imagen, en el Boulevard Saint-Germain, del que era parroquiano habitual, cuando su amigo, el periodista, escritor y trabajador de la embajada, Juan Larrea, llegó corriendo, llevando el periódico de l'Humanité de aquella mañana. L'Humanité era el órgano del Partido Comunista Francés, donde aparecía la crónica de Steer traducida al francés que se había publicado en el Times el día anterior. Estamos, por tanto, en el 29 de abril. Hay alguna fuente que, para mi sorpresa, dice que Picasso realmente conoció la noticia en Antibes. No he encontrado ninguna confirmación de ese hecho. La inmensa mayoría de las fuentes dicen que estaba en París y, en concreto, en este café. También, seguramente, Picasso, ahí lo tienen ustedes en una fotografía al posterior, dentro del Café de Flore. Picasso vio las imágenes fotografías, quiero decir, que se publicaron en el Ce Soir
del día siguiente, 30 de abril. Ahí tienen ese número del Humanité donde aparece la noticia en Francia del bombardeo de Guernica. Y el Ce Soir, donde aparecieron publicadas las fotografías de Matthew Corman, que había acompañado a Stier esa madrugada. Y al día siguiente, una nueva referencia, y curiosamente se llama Guernica a la localidad de Guernica, ¿no? Que tiene su gracia. Bueno, en ese momento hacía casi 4 meses que Picasso había recibido el encargo de pintar un enorme cuadro mural con destino al pabellón español en la Exposición Internacional de París. Picasso, en ese momento de conocer la noticia, no había pasado de hacer un par de dibujos muy vagos, muy genéricos, muy imprecisos, muy dispersos sobre algún tema que no acababa de tener muy claro. Parece ser, como se deduce de esas imágenes dibujadas por él, que a él le rondaba la cabeza centrar el tema del Guernica o del futuro Guernica en el pintor y la modelo o el pintor en el estudio, que era un argumento iconográfico que he utilizado mucho previamente y que explotaría mucho en los años posteriores. Al conocer la noticia del drama de Guernica, ya tuvo la idea perfecta para dar un giro de 180 grados a ese proyecto inicial y centrar el cuadro en la denuncia de esta masacre. Según alguna versión de este episodio, fue el propio Larrea, el que le enseñó el periódico, el Humanité, el que le dijo, señalando a la portada, aquí tienes el tema para tu cuadro. Posiblemente esa versión la difundió el propio Larrea, ¿no? Para darse un poco de aires, ¿no? Bueno, el caso es que, en cualquier caso, valga redundancia, ese fue el momento en el que Picasso acabó con esa pequeña sequía creativa, en parte motivada por su complicadísima situación personal, de la que ahora hablaré, porque hay que ver cómo se complica a la gente la vida. Van a ver ustedes. Bueno. Y más si te llamas Picasso, que tenía fama de complicársela mucho con las mujeres. Bueno, el encargo. El encargo que dio lugar al cuadro más famoso del siglo XX vino a colación, vino al hilo de la exposición, voy a decir su nombre completo, Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas en la Vida Moderna, en París en 1937. Entre otras instalaciones, reunía 42 pabellones nacionales, de otras tantas naciones, claro está, en el gigantesco espacio que conocerán cualquiera de ustedes que haya pasado por París, esa gigantesca avenida que separa los jardines del Trocadero del Campo de Marte, y en medio de la cual más o menos se alza majestuosamente la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Perdón. La Torre Eiffel. Me he ido 7.000 kilómetros hacia el oeste, perdón. Bueno. También es verdad. De hecho, fue un regalo, como saben, del gobierno francés. Así lo hemos arreglado un poquito. Bueno, el proyecto del pabellón español fue debido a estos dos arquitectos, a veces se llama arquitectura racionalista, a fin de corte sibausiano, seguramente con más propiedad de estilo internacional, Luis Lacasa, que era gallego, y Josep Lluís Sert, catalán. Tenían un estudio de arquitectura en común y recibieron el encargo. La decisión de la República, por razones obvias de participar en la exposición, fue muy tardía y el pabellón tuvo que levantarse a toda prisa en uno de los pocos espacios que todavía había libres en los jardines del Trocadero, y además el coste fue bastante barato, se hizo con arquitectura modular, en fin, como era arquitectura efímera, que no tenía ninguna pretensión de durabilidad, tampoco hacía falta, se decidió que no hacía falta un gasto excesivo. Aquí tienen pues algunas imágenes de los proyectos originales o recreados posteriormente. El pabellón ocupaba una superficie de 1.400 metros cuadrados, estaba creado en una superficie con desnivel, con lo cual de ahí el gran número de escaleras, rampas, etc. Y tenía un par de pisos. Esto ya son recreaciones posteriores. Y esta ya es una imagen de la época del pabellón una vez inaugurado. Bueno, como España llevaba ya varios días sumidas en la guerra civil, claro, el gobierno republicano, como parece fácilmente deducible por lo que están viendo, aprovechó el pabellón español para proyectar los avances que en términos sociales y educativos se había llevado a cabo la República y denunciar, por supuesto, la sublevación militar que había desatado la contienda. Había, por ejemplo, un collage fotográfico de homenaje a García Lorca, que había sido asesinado, como saben, en agosto del 36.
Por cierto, el Diario de Albacete fue uno de los primeros periódicos españoles, si no el primero en dar la noticia. De hecho, cuando fuera de España se habló del asesinato de Lorca, se citaba el Diario de Albacete, lo cual tiene su gracia tétrica, digámoslo así. Sert, en una conferencia que dio en Cambridge en 1981, dijo sobre el pabellón: el objetivo del pabellón era exponer al mundo la situación del país en guerra, informarle sobre las verdaderas condiciones y la heroica lucha de un pueblo defendiendo sus derechos con el fin de contrarrestar los muchos falsos rumores que en la prensa entonces circulaban. Bueno, para, vamos a decir, decorar el pabellón o darle más profundidad intelectual o artística, pues se encargó a distintos artistas españoles, algunos de los más reputados del momento y que vivían, claro, en Francia fundamentalmente, y naturalmente todos ellos simpatizantes de la causa republicana, como es natural. Bueno, se le hicieron una serie de encargos para que cediesen obras para exponerlas en el pabellón, que también servirían para proyectar esa ideológica y propagandística que interesaba a las autoridades. Estos encargos eran de dos tipos. Por un lado, obras que ya tuviesen realizadas y que las cedieran temporalmente, o en segundo lugar, obras que se hicieran ex professo para el propio pabellón. El Guernica fue este caso. Pero Picasso, como veremos a continuación, en unos minutos, también cedió obras que había hecho en los años anteriores, 2 esculturas en los años 32 y 33 y alguna otra, como ahora veremos. Lo interesante es que para aquellas obras que se hicieran ex professo, los comisarios del pabellón permitían a los autores, a los artistas, escoger el sitio donde iba a ocupar esa obra. De ser así, Picasso fue el que escogió, bueno, vamos a ver una maqueta del pabellón de España que está en el Reina Sofía. De ser así, como parece, Picasso eligió libremente, llegaré. Ahí tienen el pabellón de España, cerca del de Polonia. Vale. Picasso habría escogido libremente una gran pared de unos 4 metros de alto y 11 de ancho, que es la que está resaltada en rojo. Muy cerca de la entrada. Se entran por las escaleras que tienen a su derecha, haciendo esa curiosa forma triangular. La primera obra que uno se encontraba en cuanto giraba a la derecha era el Guernica. Era una forma potente de empezar. En la planta baja. Bueno, a primeros días de enero del 37, en el apartamento de Picasso en la calle de la Boétie de París, hoy en día diríamos que era un dúplex. Era 2 pisos unidos por una escalera interna. En el piso de abajo estaba la vivienda y en el piso superior estaba el estudio de Picasso. Pues en esa vivienda de Picasso, de la calle de la Rue de la Boétie, se reunieron distintas personalidades. ¿Cuáles? Pues según recogen las crónicas, las siguientes. Joseph Renaud, un artista muy reputado, algunos de cuyos collages también se expusieron en el pabellón de España, que era director general de Bellas Artes del gobierno republicano. Los arquitectos a los que se había encargado el proyecto del pabellón, Sert y la Casa, José Gaos, que era un filósofo y profesor también y comisario general del pabellón español, José Bergamín, escritor reputado y vicecomisario del pabellón, Juan Larrea, aquel que aparentemente le mostró a Picasso el periódico de l'Humanité, un poeta y un periodista que algunos años más tarde escribiría un exhaustivo libro sobre el Guernica, precisamente, que conocía de primera mano, Max Aub, escritor y agregado cultural de la embajada, y claro, el anfitrión, que era Pablo Picasso. De hecho, esa foto se corresponde exactamente con ese año. Luego Picasso tenía ese aspecto cuando se reunieron en su casa. Bueno, puede ser que fuese en esa ocasión cuando, según se dice, Renaud, era valenciano, Renaud le dijo a Picasso lo siguiente: cuando acabe la guerra y ganemos nosotros, claro está, te ofrezco que habilitemos una sala del Museo del Prado donde estén las meninas, los fusilamientos del 3 de mayo de Goya y el cuadro que nos pintes. Digo que puede ser que se hiciera en ese momento ese ofrecimiento. No, al menos hasta donde yo he investigado, no se sabe con seguridad. Parece que Picasso no dijo nada al respecto. Bueno, nos volvemos unos meses atrás. En aquel momento Picasso ya había sido nombrado desde septiembre del 36 director del Museo del Prado, como atestigua esta página de la Gaceta de Madrid, actual Boletín Oficial del Estado. Ahí lo tienen. Pero claro, curiosamente, como en el momento de ese nombramiento el gobierno republicano ya había dicho que el Museo del Prado había que vaciarlo y trasladar las obras a Valencia para protegerlas,
cuando Picasso se enteró, dijo a sus amigos: me han nombrado director de un museo vacío. Lo que es cierto, claro, es que a priori el hecho de ser director del Museo del Prado, aunque no fuese físicamente en España, parece que le obligaba a poco menos que aceptar el encargo que el propio gobierno español republicano le hacía, ¿no? Aún así, parece que Picasso no estaba muy entusiasmado con la idea. Se ve que no tenía muy clara su participación en la exposición. Tanto es así, como digo, que hasta mediados de abril no empezó a trazar los primeros dibujos de lo que con el tiempo sería el Guernica. Y hasta el 1 de mayo no hizo el que se considera el primer boceto auténtico de lo que acabaría siendo el cuadro. Por Dios. Bueno, ¿qué situación tenía Picasso en aquella época? Pues caótica. Vamos a ver. Picasso, en enero del 37, tenía 55 años. Hacía 2 años que se había separado de Olga Koklova, esta chica con ese aspecto tan dulce y simpático, con la que se había casado en julio del 18. Tenían un hijo llamado Paulo que tenía 16 años en aquel entonces. Hasta su separación, los 3 vivían en el apartamento de la Boétie, donde tuvo lugar esa famosa reunión, ese dúplex. Ahí tienen unas imágenes de la parte de la vivienda. Picasso es el que se refleja en ese espejo. Y aquí tienen el salón del apartamento de Picasso, dibujado por el propio Picasso, un libro muy bonito. En el piso superior, el estudio. Ahí tienen, creo que son fotos de Brassai, la chimenea y el estudio de Picasso dibujado por Picasso, el estudio de la Boétie. Pero Picasso no se conformaba con su mujer y su hijo, no. Desde hacía 10 años tenía por amante a María Teresa Walter, a la que conoció cuando tenía 17 años en la Galería Lafayette. Se acercó a ella y le dijo: ¿es usted muy guapa, me permite pintarla? Ella dijo que sí, y una cosa llevó a la otra y acabaron siendo amantes. Bueno, el caso es que en aquel entonces tenía 17 años, en el 37 tenía por tanto 27 años, y ya tenía con ella una hija, esta niña que ven ustedes abajo con Picasso, ya crecidita, llamada María de la Concepción, por el nombre de una hermana de Picasso que había muerto a los 4 años, pero a la que todos llamaban Maya, a la hija de María Teresa Walter y Picasso. En aquel entonces tenía 2 años. Curiosamente, teniendo como amante a María Teresa y estando casada con Olga, Picasso le montó un piso a su amante unos pocos portales más allá de donde vivía. Él vivía en el 23 y su amante vive en el 44 en la misma calle, lo cual es un riesgo bastante considerable, ¿eh? No se fue muy lejos, se ve que no quería que le costase mucho ir y venir. No es de extrañar que Picasso definiera aquella época como la peor de su vida. Curiosamente, Maya, con el correr del tiempo, esa niña dulce y simpática, fue una de las personas, de los hijos de Picasso, heredero de Picasso, que más se opuso a que el Guernica viajase a España. Fue de las más beligerantes en contra de ese viaje. Bueno, esta situación familiar es tan chunga, que muchos historiadores o críticos ven que en este celebérrimo grabado de la Minotauromaquia del 35 quieren reconocer a Picasso, a Olga y a María Teresa. Bueno, Picasso solamente puede ser el personaje masculino, pero las otras 2 mujeres, los historiadores consideran que María Teresa es la que está abajo sujetando la lucecita, obvio precedente de la portadora de luz del Guernica, y Olga sería una de las 2 mujeres que miran desde arriba. Siempre se ha considerado, y es muy obvio, que el grabado Minotauromaquia es un precedente directo iconográfico del Guernica. Tanto es así que Argem dice que si lo invertimos especularmente, de derecha a izquierda, se asemeja de manera muy evidente a la composición del Guernica. Parece bastante obvio, ¿verdad? Pero bueno, para complicar todavía un poco más las cosas, antes de comenzar el cuadro, algunos meses antes, Picasso abandona el estudio de la Boétie, ya separado, y se instala en el Hotel Bison, cerca del cual vivía una mujer muy bella, como ven ustedes ahí, una fotógrafa y pintora de, digamos, raigambre surrealista, Dora Maar, seudónimo de Henriette Teodora Markovich, una francesa de origen croata, a la que había conocido 2 años antes a través del poeta Paul Éluard, y que tenía 30 años en aquel entonces. No hay que decir que se convirtieron en amantes, pero no por eso Picasso abandonó a María Teresa. Con lo cual, Picasso en ese momento, en el 37, cuando recibe el encargo,
Ahí tienen otra imagen estupenda que es recortado para dejar solamente a Picasso con Dora Maar en los años, creo que es en el propio año 37. Bueno, Picasso se encuentra en el centro de un triángulo femenino de rivalidades, de tensiones, de falsedades y de engaños entre Olga, que aunque estaba separado, como había un hijo en común, pues siempre habría momentos de tensión, María Teresa y Dora Maar. De hecho, en la tensión entre Dora y María Teresa estalló en alguna ocasión. Por ejemplo, se cuenta que en cierta ocasión María Teresa fue a visitar a Picasso al estudio donde estaba pintando el Guernica y se encontró allí a Dora Maar. Entonces María Teresa le dijo: tú qué haces aquí, vete. Dora se negó y María Teresa le dijo a Picasso: bueno, pues decide quién tiene que quedarse de las dos. Y Picasso se lavó las manos y dijo: solucionadlo entre vosotras. Entonces se dice que empezaron a pelear allí una y otra en pleno estudio, ¿no? Es una imagen patética, pero bueno, parece ser que ocurrió así. Ya digo que si ya es complicado estar con una sola mujer, imagínense con tres, con dos, ¿eh? Ahora bien, lo que debe ser insufrible es estar con un solo hombre. Yo no sé si alguien de ustedes está con un hombre, pero debe ser insoportable. Pero bueno. No obstante, hay muchos historiadores que han querido reconocer en dos de los personajes femeninos del Guernica las facciones de estas dos mujeres tan importantes en ese momento de su vida. Por ejemplo, en los rasgos de la mujer que corre hacia la izquierda se ha querido ver la cara de Dora Maar y, cosa que es bastante más plausible, en los rasgos de la portadora de luz, los de María Teresa Walters. Dice que le dio los rasgos de María Teresa sujetando una lámpara en recuerdo de las veces que cuando Picasso iba a visitarla a una pequeña localidad de Versalles donde vivía, cerca de Versalles donde vivía cuando dejó el apartamento de la Boétie cerca de su casa, María Teresa, cuando llamaba a la puerta, María Teresa se asomaba al balcón con una lámpara para asegurarse que era él. Es una idea muy bonita, pero igual es demasiado, es tan romántica que no debe ser verdad, ¿verdad? Pero quién sabe. También se dice tradicionalmente que Dora Maar, la fotógrafa, que luego inmortalizó la fase del Guernica, ayudó a Picasso a el famoso punteado del caballo, que simula el pelo del animal. O sea, no todo el Guernica salió de las manos de Picasso. Hay una parte, por lo menos, que fue gracias a Dora. Bueno, pero esa pelea que he dicho entre Dora y María Teresa no tuvo lugar en el estudio de la Boétie, sino en el nuevo estudio de Picasso. Para que Picasso tuviera un sitio más decente y más amplio donde pintar un cuadro tan gigantesco, pues la República, a través de Juan Larrea, le compró, según unas versiones, o le alquiló, según otras, un edificio situado en la calle de los Grandes Agustinos, en el número 7, por 1 millón de francos. Como ven, muy cerca del Sena, muy cerca del casco histórico auténtico, el meollo histórico de París. Ese mismo caserón se utilizaba como almacén para los materiales del pabellón que se estaba construyendo cerca de la Torre Eiffel, que no pilla lejísimos de allí, sea un paseete, ¿no? Curiosamente, ese caserón del siglo XVII tenía un interés artístico bastante intenso, porque Balzac aparentemente había centrado en ese caserón el escenario clave de su famoso relato La obra maestra desconocida, que es un relato de temática artística, pictórica, que siempre, desde que se publicó en 1832, ha gozado de mucho beneplácito por los pintores, hasta el punto de que, por ejemplo, Cézanne decía que se lo sabía de memoria y que era capaz de recitarlo palabra por palabra. Curiosamente, Picasso participó aportando dibujos y grabados para una edición que hizo Ambroise Vollard, su famoso marchante, en 1931. Seguramente Picasso intervino a la hora de decidir que fuese ahí, por esas razones emocionales y artísticas, donde él quería pintar el que sería con el tiempo el Guernica. Bueno, pues la última planta, aquí tienen el aspecto actual abajo y en la época de ese destartalado, en parte, caserón. En la última planta de ese caserón había una buhardilla, la que se llamaba El Granero, donde Picasso montó su estudio. Hoy en día tiene este aspecto, mantiene la estructura perfecta, como, claro, más adecentado que cuando Picasso lo habitó, hasta, por cierto, 1955, y hoy en día pertenece a la Cámara de Ugieres de Justicia de París, que lo tiene alquilado a una asociación cultural. Se hacen actividades culturales, exposiciones, conferencias, etc. Bueno, pues ahí se pintó el Guernica.
No hace demasiados años se colocó una placa de mármol grabada que recuerda que en ese edificio en el que Picasso vivió del 36 al 55, 37 en realidad, se pintó el Guernica y Balzac situó la acción de la obra maestra desconocida. Bueno, ese desván tenía una planta rectangular y tenía ventanales a ambos lados largos, ¿vale? El problema es que el Guernica, el lienzo era tan gigantesco que no cabía entero. No cabía para apoyarlo contra la pared del fondo. Entonces, es muy fácil comprobar en las fotografías, como por ejemplo en estas dos, de Picasso pintando el Guernica, que el cuadro estaba ligeramente oblicuo respecto a la planta del desván, del granero, como se le llamaba, y que por otra parte tampoco apoyaba totalmente en vertical, porque era el cuadro, el lienzo, demasiado alto para caber. Luego estaba volcado hacia atrás y ligeramente oblicuo respecto a la dirección de la planta. Aquí tienen de las muchas fotografías que hay, muchas de ellas por Dora Maar, pero no solo, de Picasso en alguna fase de la ejecución del Guernica. Bueno, la primera piedra del pabellón se puso el 27 de febrero del 37 y se sabe que Picasso acudió varias veces para ver cómo iban progresando las obras. Aunque, fíjense, todavía faltaban más de 2 meses para que Picasso hiciera el primer boceto de lo que sería su cuadro. La exposición se va a inaugurar el 1 de mayo, se retrasó 3 semanas hasta el 24, pero incluso ese mismo día 24 solamente 5 de los 42 pabellones estaban terminados: el ruso, alemán, italiano, danés y holandés. La apertura del pabellón español estaba prevista para el 25 de mayo, pero se demoró hasta el 12 de julio. Y seguramente, haciendo bueno ese tópico del gusto del español por la improvisación, hubo que cerrarlo al día siguiente para corregir algunos desperfectos. Quizá en ese momento fue cuando se decidió quitar un pilar metálico que impedía ver el Guernica en toda su dimensión. O quizás se eliminó en otro momento. Sí se sabe que hubo que quitar ese pilar. Aún así, a pesar de que los españoles tenemos esa fama, hay otros países que se organizaron mucho peor. Todavía hubo 7 países que abrieron sus puertas después que España, para que luego se diga a los españoles. Hombre. Este retraso de mes y medio fue el responsable de que el pabellón español no apareciera en la publicidad ni en los catálogos de la exposición, que ya estaban editados y difundidos cuando se inauguró. Bueno, voy a darme mucha prisa porque, como me ocurre siempre, me enrollo mucho. Bueno, ¿qué obras se expusieron en ese pabellón? 2 series de grabados de Picasso, Sueño y mentira de Franco, muy famosas. Yo recuerdo en mi adolescencia haberlas visto en el Museo de Albacete, en alguna exposición, ¿sí? Que daba una visión satírica, mordaz de Franco. Tiene esa forma de viñetas, a modo de las aleluyas antiguas, porque inicialmente estaba previsto ser recortadas y vendidas individualmente. Al final no se hizo y se mantuvieron las planchas como tal. Claro, vendidas para recaudar fondos para la República. Y también Picasso aportó 2 esculturas que ya tenía realizadas: La cabeza de mujer, de 1932, y Mujer con jarra, también llamada Dama oferente, en el 33. En el Reina Sofía está un vaciado en bronce que se hizo de la escultura original. Esta escultura de la Dama oferente se instaló en el patio del pabellón, muy cerca del pabellón de Polonia, y el comisario polaco pidió que la retiraran de allí porque no se pensara la gente que esa escultura era de un autor polaco. Se ve que no le pareció muy bonita. Y, hombre, digamos que no es una escultura bonita en términos convencionales, ¿eh? Una réplica en bronce de la Dama oferente se colocó sobre la tumba de Picasso en el Castillo de Beaubernach, que fue comprado por el artista en 1958. Y donde sigue enterrado, por cierto, claro. Bueno, de Julio González, una Montserrat, que es una maternidad, y de Alberto Sánchez, una obra de contenido político muy obvio por su título, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, una escultura de cemento de 12 metros de altura que se hizo en el propio jardín in situ del pabellón. El Reina Sofía tiene una maqueta, que es la que están ustedes viendo. Bueno, de Miró, un par de obras: El campesino catalán en revolución, en rebeldía, hoy perdido, y su mural El segador, un mural de 5 metros de alto que pintó en la escalera que conducía al primer piso. Ahí tienen a Picasso en ese peligroso andamio, escalera en pleno proceso. Y el boceto para un sello, Edel Espagne,
no un cartel, como a veces se cree equivocadamente, sino un sello, como ven, de un franco, de cuya venta por el servicio postal francés pues saldrían ciertos beneficios en apoyo del gobierno republicano. Vale. Y de Alexander Calder, una fuente de mercurio, cuya maqueta, que es la que ven ustedes aquí, está en el Reina Sofía. Dicen los historiadores que no fue aleatorio que la fuente de Calder estuviera tan cerca del Guernica. Ahí tienen al propio Calder junto a su obra con el Guernica detrás. Parece ser que, entre otras contraprestaciones, los sublevados, las tropas nacionales, prometieron a Alemania la explotación de las minas de mercurio de Almadén si, ayudándoles, ganaban la guerra. Con lo cual, poniendo próximas entre sí las dos obras de arte, se podía lanzar un mensaje del tipo: gracias a que han hecho esto los alemanes, van a controlar esto otro. Por culpa de Guernica nos van a quitar nuestro mercurio. Igual es una interpretación muy retorcida, pero bueno, no puede que no ir del todo descabellada. Bueno, pues se tiene una imagen estupenda del pabellón español, el interior, el patio central, con el Guernica en la esquina. A pesar de la leyenda que hay alrededor, no fue en este pabellón donde tuvo lugar la famosísima anécdota que se cuenta siempre de Picasso con un oficial nazi, sino que tuvo lugar en las calles de París o en algún establecimiento público durante la ocupación alemana de París. Dice la anécdota, la leyenda, bueno, que Picasso atestiguó que era cierta en 1945, que un oficial de la Gestapo le enseñó a Picasso una reproducción del Guernica y le dijo: ¿ha sido usted el que hizo esto? Y dijo Picasso: no, fueron ustedes. Es una... ya digo, es una, como esas anécdotas tan perfectas que uno duda de que puedan ser ciertas, pero insisto que Picasso, en una entrevista concedida a una revista francesa en abril del 45, dijo que realmente había ocurrido así. Bueno, la exposición internacional cerró sus puertas el 1 de noviembre o el 25, según las fuentes. Ahí tienen otra par de encuadres del pabellón. Y en 1992, el año de las Olimpiadas, se levantó en Barcelona una réplica exacta en el barrio de la Vall d'Hebron, que acoge, si mis informaciones no son equivocadas, una biblioteca universitaria y que, por supuesto, contiene una reproducción exacta del Guernica tamaño real. Bueno. ¿Cobró Picasso por el Guernica? Cobró. Esta factura estuvo perdida décadas y hace unos años, cuando empezaron las negociaciones para traer el Guernica a España, fue la clave para intentar que el Guernica fuese considerado propiedad del Estado español. Esta es una relación de parte, imagino, de los gastos del pabellón, y en la segunda hoja, como pueden ver ustedes, se acredita que el 28 de mayo se pagó a Picasso por el Guernica 150.000 francos, que equivale más o menos al 15% del coste total del pabellón. Yo he leído conversiones a precio actual, salen una auténtica barbaridad. Comprendo que es difícil convertir precios del 37 en moneda contante y sonante del 2017. Pero bueno, era una cantidad que sobrepasaba con muchísimo, lo máximo que Picasso había cobrado en aquel entonces por una tela, siendo Picasso en aquel entonces millonario. Se compraba casas, castillos, era un millonario, a pesar de que su aspecto, en fin, no era de esos millonarios que alardean del dinero, pero vamos, la cuenta bancaria la tenía bien surtida. El mejor precio alcanzado por Picasso hasta entonces había sido de 17.000 euros. Aquí se le pagó casi 10 veces más por el Guernica. A ese pago se agarraron, como dije, las autoridades españoles cuando, descubriendo la factura, dijeron: ostras, si se le pagó a Picasso por el gobierno republicano, eso significa que España es propietaria del Guernica. Se agarraron a eso para presionar al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, para que lo cediese graciosamente al Estado español, como realmente ocurrió. Y dejando con un palmo de narices a algún abogado de Picasso y a alguno de sus herederos, que se negaron febrilmente a que el Guernica pisase España. Bueno, ¿cómo es el Guernica? Seguramente, sin la menor duda, el Guernica es el cuadro mejor documentado de la historia del arte, por dos motivos fundamentales. Primero, se conservan 45 estudios o bocetos preparatorios, de los cuales ven ustedes aquí 30 y tantos, la mayoría. El primero, con esa manía estupenda para nosotros ahora, décadas después de que Picasso fechara la inmensa mayoría, están todos fechados, o la mayoría, como digo, el primero el 1 de mayo del 37 y el último el 4 de junio. Ese 4 de junio se considera la fecha de finalización del cuadro. Y si es cierto, pues podemos deducir que fue lo último que pintó Picasso, la mano del guerrero muerto,
que está cerca del borde inferior izquierdo del cuadro. Como están fechados, es muy fácil seguir la línea cronológica que siguió el artista desde los bocetos más elementales y cómo fue progresando su idea, las ideas que descartó, cómo fue puliendo otras y cómo el cuadro iba cobrando solidez con el paso del tiempo. Bueno, lo interesante de esto es que los bocetos se siguieron produciendo aun habiéndose empezado el cuadro. He marcado entre esos corchetes el momento en el que se supone que empezó a pintarse el Guernica. Digamos que más o menos la mitad de los bocetos estaban todavía haciéndose para completar aspectos que Picasso no tenía muy claros en la propia ejecución, de los que, por cierto, dan fe y testimonio las famosas fotografías de Dora Maar, que es esa segunda fuente fundamental para saber cómo se pintó el Guernica. El proceso de ejecución del Guernica fue registrado por Dora Maar, su amante, amiga y fotógrafa, gran fotógrafa, en una famosísima serie de 7 fotografías. No sabemos si porque Picasso se lo pidió o porque el gobierno republicano o los comisarios del pabellón así se lo encargaron. Lo que se sabe, porque se conserva la factura, es que Dora cobró 240 francos por su trabajo. 24 fotos, estas 7 más otras de Picasso pintando, a 10 francos cada una. Insisto que se conserva la factura, está perfectamente documentado. Es el primer caso en la historia del arte en que se ha registrado fotográficamente como un reportaje el desarrollo de un cuadro, o por lo menos de un cuadro con la envergadura que el del Guernica. No tenemos un tiempo, por desgracia, para dedicarlo a exprimir las fotos. Diré simplemente que las mayores dudas de Picasso tienen que ver con la posición del toro, la posición del caballo, que cambia radicalmente. Retrocedo un momento. Como ven en el dibujo previo, el guerrero tumbado, guerrero muerto, levanta el brazo con el puño cerrado, símbolo, signo de tipo comunista seguramente, republicano, luego se le añade una especie de ramo vegetal, un sol por detrás, que luego con el tiempo se convertirá en ese famosísimo ojo bombilla, que es un hallazgo visual impresionante. Como ven, en el paso 3 todavía el toro tiene el aspecto original, en el paso 4 se le da el aspecto actual y, aunque no se perciba muy bien, su cuerpo apunta, se despliega hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha como estaba originalmente. Y el caballo, de estar mirando hacia abajo, levanta la cabeza en dirección al toro. Sexto paso. Es muy interesante comprobar que aquí Picasso añadió, al menos que se reconozcan fácilmente, 3 piezas de tela estampada o de papel pintado. No sabe muy bien para qué, con qué intención. 1, 2 y 3, que luego eliminó. Y séptima y última. Como digo, la primera foto fue tomada el 11 de mayo y la última el 4 de junio, que es la fecha que oficialmente se considera de finalización del cuadro. Bueno, las rectificaciones que Picasso introdujo durante el proceso de ejecución son hoy en día muy visibles por esa característica que tiene el óleo de volverse transparente con el tiempo, por un cambio del índice de refracción. Bueno, no voy a complicar la vida con cosas muy técnicas. Son muy visibles esos arrepentimientos que denotan las dificultades de Picasso para encontrar una forma definitiva, las frecuentes modificaciones que iba introduciendo conforme avanzaba día a día la fecha de entrega del cuadro, no daba tiempo, ¿no? Donde más evidentes son a simple vista, si uno va al Reina Sofía, es en la cabeza del toro, que es seguramente la que experimenta el mayor cambio desde el dibujo original hasta el final. En la mujer con los brazos levantados, pues como ven por debajo se ven trazos del dibujo hecho con pintura negra sobre la preparación blanca, o en la cabeza del guerrero, en el labio superior, pues se intuye que hay debajo algo que no es exactamente lo que debería verse seguramente. El óleo, aunque no es exactamente óleo, la técnica del Guernica tiene esa particularidad que es inevitable. El óleo se vuelve transparente con el paso del tiempo. Bueno, y también es muy evidente, visto con cierta proximidad, las evidencias, perdón por la redundancia, del trabajo apresurado que Picasso tuvo que llevar a cabo en forma de chorreones, de salpicaduras, que son muy, muy frecuentes, a poquito que uno se acerque o vea buenas imágenes del Guernica. Bueno, ¿cuál es el estado de conservación del Guernica? El Guernica es un enfermo crónico.
Digamos que su estado de salud no es dramático, pero sí bastante delicado. En parte, en buena medida, por la enorme cantidad de veces que ha tenido que ser desmontado, enrollado, desenrollado, vuelto a montar en cada uno de los muchos viajes que durante décadas se le ha obligado a hacer al cuadro. Tengan ustedes en cuenta que un cuadro de estas dimensiones no se hace viajar montado. Se desmonta del bastidor, se enrolla en un cilindro con el mayor diámetro posible, sin que sea eso inmanejable, con la pintura por fuera, y luego cuando llega a su destino, bueno, el traqueteo del viaje, hay que extenderlo, volverlo a montar, ¿no? Y eso daña el cuadro de una manera terrible. Tengan en cuenta que, en números redondos, el Guernica ha sido enrollado y desenrollado casi 90 veces. 90. Y tengan en cuenta que solo la tela pesa 200 kilos. Imagino que incluyendo el cilindro en el que va enrollada, porque... Bueno, 30 metros de tela, 200 kilos, parece mucha tela, ¿no? Valga. Bueno, el propio Picasso, que había, fíjense, esto es cuando se desmontó esta foto en el 81, cuando se mandó del MoMA de Nueva York al Reina Sofía, perdón, al Casón del Buen Retiro. Ese es el nuevo bastidor del que hablaré ahora. Picasso en el 58, que había... Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, da la casualidad que el Guernica está en Nueva York y Picasso dice, ostras, quedaoslos allí, quedaoslo hasta que, junto con los 45 bocetos, hasta que se tranquilice Europa. Lo cedió al MoMA y en el 58, viendo que el estado de la tela ya era bastante chungo, con perdón, pues él dijo, mira, no lo prestéis más, dejad de enrollarlo y de montarlo y desmontarlo porque vamos a acabar por destrozarla. O sea que por orden expresa de Picasso, en el 58 el Guernica no se toca en el MoMA, salvo unos años más tarde para subirlo a la tercera planta del edificio. Luego se manda de Nueva York en el 81 al Casón del Buen Retiro, donde imagino que muchos de ustedes llegarían a tiempo de verlo, yo lo vi en mi tierna juventud. Y luego unos años más tarde se manda al Reina Sofía, y dentro del Reina Sofía se sube, luego se le cambia a otra ubicación distinta. Pero ya del Casón del Buen Retiro y la Reina Sofía se traslada sin montado y dentro del Reina Sofía, lógicamente, también. Ahí está una imagen, ahí tienen de cómo estaba instalado en el Metropolitan, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y aquí el aspecto que tenía, como quizás recuerden, el Casón del Buen Retiro, dentro de esa urna de cristal blindado y al principio con una pareja de guardias civiles con ametralladoras a ambos lados, ¿eh? Bueno, paso rápidamente a hablar a toda velocidad del soporte. Bueno, el soporte del Guernica es un lienzo. Por definición, un lienzo es cualquier tela preparada para pintar sobre ella. Esa es la definición oficial de lienzo, al margen de lo que esté elaborada esa tela. Bueno, el lienzo se montó sobre un bastidor, según la información del propio Reina Sofía, que no siempre coincide con la información que encontramos por ahí, de 3,49 metros por 7,76. Cuando vino a España, los expertos del Prado le hicieron un análisis físico-químico al cuadro y arrojó que ese lienzo estaba elaborado con yute, tanto en la urdimbre como en la trama, y que tenía una frecuencia de trama de 12 o 13 hilos por centímetro, es decir, no es una tela muy tupida. Es verdad que el yute es una tela, es una fibra vasta, que solamente en 1 centímetro uno no es capaz de meter mucho más, ¿no? Pero fíjense, curiosamente, en el 97... un nuevo estudio realizado por el Reina Sofía, donde llevaba ya 5 años, demuestra que no, que en realidad era una tela mixta. Tenía lino en la trama son las fibras longitudinales, tal y como está colocada la tela en el telar, y yute en la urdimbre, que son las transversales. Y además, en una restauración del 57 se le añadieron bandas de refuerzo en los laterales de lino y algodón. Por tanto, en la actualidad, la tela del Guernica es una tela de origen vegetal con 3 fibras distintas. Las originales más el algodón que llevaban las fibras de refuerzo. Bueno, el Guernica es un cuadro grande, no vamos a decir lo contrario, es un cuadro de hecho muy grande, impresiona. Si en honor al origen andaluz de Picasso, para tener una muestra de escala, ponemos a 2 flamencos interpretando un baile, pues esa sería más o menos la proporción que tendría respecto a 2 personas de altura media. El Guernica es, por ejemplo, comparado con Las Meninas, que es un cuadro también bastante grande, hace pequeñas Las Meninas. El entierro del señor de Orgaz ya se va asemejando bastante, pero claro, si comparamos el Guernica con las bodas de Caná de Veronés, que mide 7 por 10, el Guernica es un cromo, siendo un cuadro gigantesco, ¿eh?
Pues fíjense cómo es las bodas de Cana de Veronés, que, como imagino que sabrán, está enfrente de la Gioconda en el Louvre. Y está muy bien porque como todo el mundo está mirando para allá a la Gioconda, tú estás solo mirando la bodas de Caná, lo cual mola. Siendo un cuadro bastante mejor que la Gioconda, vamos, no se puede comparar. Siendo la Gioconda un cuadro muy bueno. Bueno. ¿Qué hizo Picasso o sus ayudantes con la tela? Bueno, la tela tiene 3 capas. Una capa de apresto. El apresto es un tratamiento inicial que se da a la tela para separar las fibras de la tela de la preparación propiamente dicha. Está hecho con cola animal, seguramente cola de conejo, que es el ingrediente típico de los aprestos y las preparaciones clásicas para pintar encima. Luego viene una capa translúcida o muy transparente de preparación con la misma cola animal con sulfato de bario o barita disuelto, que es un material de carga, un material inerte, que es de color blanco pero que se vuelve transparente por la refracción cuando se mezcla con el aglutinante, y sobre eso ya se aplica la capa de imprimación, que es sobre la que directamente se pinta, que parece ser que está elaborada con blanco de plomo al óleo. Es una capa, por tanto, al aceite, que es una técnica que los manuales de materiales artísticos no recomiendan demasiado porque tiende a amarillar. Se ha descubierto en este exhaustivo análisis del 97 trazas, pequeñas cantidades de carbonato cálcico o calcita y sílice, que tampoco tienen mayor relevancia. ¿Qué pigmentos utilizó Picasso? Bueno, solamente 2 colores. El Guernica es un cuadro monocromático, aunque no exactamente. En realidad, el Guernica no es un óleo sobre lienzo exactamente. Casi, pero no. Utilizó pintura blanca y pintura negra. La pintura blanca es un esmalte, es una pintura doméstica de paredes, de blanco de zinc, de la marca Ripollin, en concreto Ripollin Express, que era una marca que era muy famosa en la Francia de la época, fundada en 1897 y que el artista utilizó mucho desde 1912 y que ha dado problemas a los restauradores porque no ha envejecido demasiado bien. Era una pintura de paredes, insisto. ¿Por qué se llama esmalte? Porque el aglutinante del Ripollin tenía aceite de linaza, como el óleo estándar o tradicional, pero tenía una pequeña cantidad de resina, de barniz de resina. Cuando ustedes compran un esmalte para pintar una puerta, saben que tienen que limpiar la brocha con aguarrás. Si compran una pintura acrílica, saben que la limpian con agua. El esmalte tiene aceite, necesitan un aguarrás para diluirlo, para limpiar la pintura. Como digo, Ripollin es una marca celebérrima. Ahí tienen un bote de Ripollin, de esa pintura doméstico industrial auténtico, y la utilizó tanto Picasso que el Museo de Antibes hace unos años publicó un libro bajo el título Picasso Express, donde repasaba una gran cantidad de obras de Picasso pintadas con esa pintura doméstica, con el famoso Ripollin. Y luego tiene como negro el negro de huesos. El negro de huesos es un pigmento de origen animal. En teoría está hecho con el ideal, con marfil, por sus razones obvias y de precio es muy difícil encontrarlo, con huesos carbonizados o cuernas de cierva, carbonizados y machacados y mezclados con el aglutinante. Bueno, el aglutinante del Guernica es, por tanto, aceite de linaza y el barniz de resina. Ese barniz lo que hace es difuminar, borrar la huella de la pincelada y secar muy rápido. La denominación Express la eligió Picasso, ese producto, para acelerar el secado de una pintura que necesitaba que secara a gran velocidad para poder entregarla dentro de plazo, ¿no? En el análisis de 1981 se descubrió blanco de plomo en algunas zonas, por ejemplo en la cabeza del guerrero, pero en el 97 no se detectó blanco de plomo. Uno no sabe muy bien cómo interpretar esa discrepancia, ¿no? Pero sí se detectó en ese mismo estudio yeso, o sea, sulfato de calcio dihidratado, en la capa pictórica blanca. Si Picasso lo añadió, sería con alguna intención que desconocemos. Bueno. Se ha especulado con la posibilidad de que Picasso inicialmente quisiera pintar el Guernica a todo color. Quien sostiene esa idea alega que hay bocetos que están o pintados a color o sobre papel de color. Y también es cierto que en al menos un par de fotografías de Dora Maar aparecen esos famosos retales de papel o de tela estampada que hacen pensar que a lo mejor Picasso quería introducir algún efecto cromático o simplemente los puso para imaginar texturas que luego reproduciría en blanco y negro a pincel, ¿no? El caso es que luego desaparecieron. Se dice que dejó en no sé qué figura una lágrima roja que luego borró, pero tampoco he podido confirmar esa hipótesis.
Bueno, pero como digo, aunque solamente haya utilizado 2 colores, el Guernica no es un cuadro exactamente monocromático. Arnheim dice que el Guernica es una pintura aproximadamente monocroma. Si uno va al Guernica, es muy fácil que se dé cuenta, sobre todo si va predispuesto, a encontrar tonos amarillentos o rosados y tonos azulados. Eso tiene una explicación óptica muy clara. Los tonos anaranjados o rosados o amarillentos pueden deberse a que el blanco de plomo, que tiene tendencia a amarillear con el paso del tiempo inevitablemente, en las zonas que quedaron libres de la imprimación que Picasso no pintó encima, se han vuelto amarillentas con el tiempo. O si la pintura que se aplicó encima deja transparentar la base amarillenta, ese amarillo sale por delante de la pintura. Los tonos azulados aparecen en muchas zonas donde el negro o el gris ha sido aplicado tan transparente que al dejar transparentar la pintura negra subyacente hace que azulee, que es un efecto muy común cuando uno hace veladuras grises, que a veces uno se da cuenta que utilizando solamente pintura gris se da cuenta y dice, ostras, lo veo como azulado. Es un efecto óptico que es inevitable por la composición físico-química de los pigmentos, ¿no? Hay algún autor, Palau y Fabre en concreto, que dice, antes imagino de conocer los estudios físico-químicos de Guernica, que Picasso deliberadamente quiso evocar su etapa azul y su etapa rosa, añadiendo pequeñas cantidades de rosa y pequeñas cantidades de azul a los grises del Guernica. Se sabe fehacientemente que el Guernica solamente tiene pintura blanca y pintura negra. Otra cosa es que con el paso del tiempo se haya vuelto amarillenta o azulada. Esa hipótesis de esa evocación de sus etapas anteriores es muy bonita, pero poco creíble. Bueno, lo de restauraciones me lo voy a saltar, aunque es realmente interesante. Y vamos a pasar a la Madre del Cordero, que es ¿qué significa el Guernica? Si es que tiene una explicación lógica. Bueno, existe un mural, o sea, una réplica en las Naciones Unidas hechas en forma de tapiz autorizada por Picasso. Pero bueno, vamos para terminar con el meollo del asunto. ¿Qué significa el Guernica si es que realmente consideramos que significa algo? Bueno, es el aspecto con diferencia más peliagudo y controvertido, el que más ríos de tinta ha hecho verter a los especialistas. Sabemos que el Guernica se concibió como un grito de repulsa a un bombardeo de una ciudad indefensa. Pero curiosamente el Guernica no muestra aviones, no muestra bombas, no hay explosiones, se ven algunas llamas a la derecha, o algo que parece intuirse que son llamas. No hay muchos edificios derruidos, unas paredes, simplemente. Hay un cadáver solamente, pero es un niño, en esa maravillosa imagen y terrible de la madre muerta, gritando con su hijo en brazos. El único adulto que parece estar muerto parece más bien el famoso guerrero en la base del cuadro, parece más bien una escultura que un cuerpo humano desmembrado. Por otra parte, la acción transcurre de noche, como demuestra la mujer portadora de luz, que está acercando un quinqué a ver qué está pasando, en contra de la autenticidad del hecho histórico que obviamente Picasso conocía. Y por otra parte, algo que no siempre se percibe demasiado bien, la escena del Guernica tiene lugar en un interior. Pueden ver paredes a ambos lados, derecho e izquierdo, un techo por encima y un suelo embaldosado con las líneas de fuga. Incluso hay una mesa que en las reproducciones oscuras no se ve muy bien, por ejemplo, en la que tienen ustedes en la mano no, pero hay una mesa a la derecha del toro, donde se apoya ese pájaro que también es difícil de ver cuando las reproducciones no son demasiado buenas. Por otra parte, nada en el cuadro remite a la ciudad de Guernica. Quiera la presencia de esos dos enclaves emblemáticos que es la Casa de Juntas o el Roble. Entonces, claro, cabe preguntar si lo han hecho los investigadores durante décadas. ¿Realmente este cuadro refleja un bombardeo de Guernica, el bombardeo de Guernica? Es más, ¿refleja realmente un bombardeo? Lo que está claro es que el Guernica no es un cuadro de historia como por ejemplo son las lanzas de Velázquez o la batalla de Eylau de Gros. En el sentido de que cualquiera de estos cuadros sí que ofrecen información más o menos fidedigna, aunque idealizada, de lo que realmente pasó. Es decir, uno puede sacar conclusiones, por ejemplo, de dónde tuvo lugar la batalla, de qué bando ganó, de aspectos más anecdóticos como cómo iban vestidos los soldados, alguna anécdota que tuviera lugar en ese momento de la rendición, pero en el Guernica uno no saca ninguna conclusión sobre el episodio histórico que dio pie al cuadro. No hay información de una época o unos actores concretos.
Como dice Herschel Chip, excepto por el título Guernica, el cuadro no posee una relación manifiesta con el bombardeo, ni con la ciudad, ni tan siquiera con la guerra civil. Picasso no declaró nunca que la tuviera, tan solo que era su respuesta a los trágicos sucesos acaecidos a sus compatriotas. Como digo, la acción del Guernica transcurre de noche, como demuestra como he dicho antes, ese famoso ojo bombilla, que es una invención visual maravillosa. Acelero. Claro. Hay tanta oscuridad al respecto del significado del Guernica que lo normal es que se le preguntara a Picasso, Pablo, ¿qué quiso usted decir con su cuadro? Pero es que el propio Picasso fue siempre muy renuente a dar explicaciones. Bueno, tanto es así que cuando se inauguró el pabellón español, y aquí tienen a Picasso junto con Max Au el día de la inauguración, un periodista francés le preguntó ¿qué significa el Guernica? Y Picasso no dijo ni una palabra. Con lo cual, en fin, nos está haciendo la Pascua a los que décadas después intentamos entender algo. Claro, lo más problemático del Guernica, es cómo encajar la presencia de un toro y un caballo, obviamente extraídos de la tauromaquia, la fiesta nacional española, en una aparente y presunta escena de un bombardeo. Lo que da la impresión es que Picasso escogió motivos, elementos o imágenes típicos de un bombardeo, gente gritando, gente huyendo, cadáveres, edificios derruidos, y otros elementos típicos de una corrida de toros, el mítico combate entre el toro y el caballo del picador, hizo una especie de refrito, lo metió en una especie de coctelera, la arrojó en el lienzo y lo que salió lo pintó. Pero claro, es difícil encajar esas dos realidades que en la vida real no tienen nada que ver, pero que en el mundo de la pintura sí que puede que tengan más que ver de lo que creemos, ¿vale? Entonces, para terminar, lo que he hecho ha sido, según ciertos autores, los que se dedican más trabajo y más esfuerzo a intentar deducir qué significan esas dos misteriosas figuras, a ver qué opinan cada uno de ellos. En primer lugar, Juan Larrea dice en su monografía sobre el Guernica directamente: el toro representa al pueblo, es decir, a las víctimas, y el caballo al agresor, a los verdugos. Él dice, Larrea dice, a la España nacionalista. Pero claro, es una interpretación muy objetable, porque claro, el caballo está atravesado por una lanza y tiene una herida abierta tremenda en el costado. Es difícil que el agresor se le ponga en esa situación tan lesiva, ¿no? Más bien parece la víctima propiamente. ¿Cómo puede ser el caballo el malo de la película si el que peor parado ha salido de la escena que representa el Guernica? Salvo que el caballo fuese la expresión del deseo del pintor de derrotar el fascismo. Pero es verdad que eso ya es retorcer, creo que demasiado la historia, ¿no? Por otra parte, es que las expresiones, especialmente la del toro, tampoco se sabe muy bien lo que están expresando. Dolor, crueldad, miedo, alarma, odio, eso tampoco ayuda a interpretarlo, ¿no? Argein, en 1962, dice, no, el caballo son las víctimas, el pueblo, y respecto al toro no lo tiene tan claro. Él dice que, como está muy en segundo plano y no participa en la acción, salvo como espectador, él dice que el toro representa la imagen imperturbable de España. Cito entre comillas. El espíritu de España, lo español, el espíritu español, la esencia española, que no se doblega ni por el odio ni por las bombas de la guerra civil. Esto puede ser interesante porque no es raro, es muy frecuente de hecho, que Picasso diera sus propios rasgos a minotauros que aparecen con mucha frecuencia en sus obras en las décadas anteriores. Yo no sé si es mucho presuponer que el toro del Guernica tiene los rasgos del propio Picasso, pero es muy evidente que sí lo tienen otros toros o minotauros que aparecen a menudo en sus obras. Y por otra parte, es muy revelador que muchos bocetos del Guernica, en muchos bocetos aparezcan toros con aspecto humano. A lo mejor Picasso sí que se quiso autorretratar en el toro. Ahora habría que ver qué papel cumple su presencia convertida en toro en un cuadro que evoca un bombardeo. Russell dice, el caballo es la víctima y el toro tampoco entiende que sea ni los verdugos ni víctima. Él dice que es la fuerza vital, ni positiva ni negativa, ni buena ni mala. Precisamente por ese papel pasivo, dice, el toro está sufriendo, pero actúa al margen de la acción. Es como una imagen doliente de lo que está ocurriendo, pero sin intervenir directamente en ello. Ramón Fernández Palmeral, en 2 obras al menos que dedica al Guernica, dice que el toro directamente es la guerra, el fascismo, la crueldad, los victimarios,
los verdugos por tanto, y el caballo, en justa contraprestación, sería la España herida por el fascismo, el pueblo español herido de muerte por la guerra civil. Pero claro, ¿qué pasa con Picasso? Aquí empieza lo chungo. Picasso dijo al menos 3 veces 3 cosas distintas. En el 45, en una entrevista que dio a un periodista llamado Jerome Seckler, el 13 de mayo del 45, dijo, según las traducciones, más o menos literalmente, el toro no es el fascismo, aunque sí la brutalidad, y el caballo, el pueblo. Eso dijo. Es decir, está claro que el artista no se veía reflejado en el toro, porque si es la brutalidad, no creo que tuviera tan mala opinión de sí mismo. Algunos años más tarde, a preguntas de Larrea, de Juan Larrea, por 2 veces le dice que el caballo representa el fascismo. Los malos, por decirlo así. Pero la segunda vez insiste y dice, entre comillas, hay que estar ciego o ser un tonto o crítico de arte para no verlo. O sea, para él era evidente que el caballo representaba el fascismo. Pero claro, entonces Larrea, en el 45, unos años más tarde, le hace otra pregunta y dice, digo, usted, ¿pero no había dicho usted en el 45 justamente lo contrario? Y entonces Picasso, que se ve que no sabía por dónde salir, dijo, ¿por qué llevar la contraria a alguien? Representa al toro falangista, al pueblo falangista. Por eso lo he puesto entre medias, porque el pueblo falangista también, aunque estuviera del bando nacional, también estaba sufriendo los rigores de la guerra, ¿no? Dice, ¿no estaba con Franco una parte de España? Es decir, al pueblo, sí, pero a la parte del pueblo que apoya a Franco, al cómplice del golpismo. Está claro que tuvo que improvisar algo porque no sabía cómo salir de la encerrona, ¿no? Y por último, en el 47, a preguntas del director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde estaba el Guernica, Alfred Barr, le dice no, que ni el toro ni el caballo hay que interpretarlo simbólicamente, dijo literalmente, según dicen las crónicas. Ese toro es un toro, ese caballo es un caballo. Hay también una especie de pájaro, un polluelo o un pichón, no me acuerdo bien, o sea, no sabe ni el hombre, no se acordaba ni lo que había pintado. Sobre la mesa, ese polluelo es un polluelo. El público, los espectadores, tienen que ver en el caballo, en el toro, símbolos que interpreten como ellos quieran. Hay animales, son animales destrozados. Para mí es todo, que el público vea lo que quiera ver. Así uno no se moja y deja que cada uno entienda lo que quiera. O sea, el toro es un toro y el caballo es un caballo, no representa nada. Lo que es muy evidente, y ya termino, lo prometo, es que lo fundamental del Picasso era, del primer momento de Picasso, era cómo encajar el toro, el caballo y la portadora de luz, que son los 3 elementos fundamentales que en el primer boceto del 1 de mayo aparecen claramente. El guerrero muerto se intuye en la parte baja, pero está claro que esos 3 elementos eran clave ya desde el primer momento. Y que el caballo y el toro aparecen en la inmensa mayoría de los bocetos, de los 45 bocetos. En concreto, el toro aparece en 10 y el caballo en 19. Esto explica o da pie a una teoría, ya termino en serio, a una teoría que ha circulado durante, bueno, que se encuentra por ahí fácilmente, que dice que no, que realmente Picasso lo que quiso pintar era un homenaje al torero Joselito, a José Gómez Ortega. No, tiene más sentido de lo que parece. Que murió de una acogida el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina, y que Picasso quiso homenajear en un gran cuadro. De hecho, hay una hipótesis que dice que cuando Picasso empezó el Guernica, cuando ya se quedaba sin tiempo, él había empezado el cuadro como homenaje a Joselito, y como le pillaba el toro, nunca mejor dicho, tuvo que cambiar 4 elementos y transformarlo en lo que parece la denuncia de un bombardeo. Esto parece que choca, esta interpretación, choca con la serie de fotografías de Dora Maar y con la serie de bocetos que parece que en cierto momento se apartan de la hipótesis más taurina, ¿no? La imagen que tienen abajo es una fotografía impresionante de Sánchez Mejías, el torero al que Lorca dedicó su famosísima poesía, velando el cuerpo de Joselito en Talavera de la Reina. Lo que es evidente es que el combate entre el toro y el caballo había aparecido recurrentemente en la obra de Picasso y especialmente en la Minotauromaquia, que es una fuente directa iconográfica del Guernica. ¿Qué pueda simbolizar más allá de eso? Podemos pensar que el toro y el caballo simbolizan, es una sublimación, de la guerra, de la tauromaquia como guerra simbólica en suelo español, que fue donde ocurrió la tragedia de Guernica,
pero mucho más allá de eso no podemos saber mucho más. Y termino, ya sé que esto no debe hacerse en ninguna charla, porque es un poco monótono, leyendo en fin, un texto que, como creo que no puedo explicarlo improvisándolo mejor de lo que me ha quedado escribiéndolo, modestia aparte, pues creo que es la mejor manera de cerrar. A pesar de su indudable y hasta abrumadora potencia visual, Guernica puede ser visto como un cuadro ambiguo, puede que hasta un cuadro en parte fallido, incluso torpe, a la hora de poner en imágenes su contenido simbólico, si es que de verdad lo tiene y puede descifrarse. Sin embargo, tampoco sabemos exactamente lo que ocurre dentro de las meninas, y a pesar de ello, o quizá en parte gracias a ello, seguimos considerándolo una obra maestra del ingenio humano. Pero quizá en el fondo el problema sea en realidad nuestro, el de nosotros como espectadores. Un problema que deriva de nuestra presunción errónea de que todo cuadro ha de exponer un mensaje fácilmente comprensible y decodificable recurriendo a los códigos o fuentes adecuadas. Quizá no existan fuentes fiables a las que podamos echar mano para encontrar la clave de Guernica, y debamos conformarnos con saber que hace casi exactamente 80 años Picasso pintó un grito inmortal contra una tragedia causada por seres humanos a otros seres humanos. Una tragedia que por eso mismo debería avergonzarnos a los seres humanos como especie que se tiene por civilizada. Muchas gracias por su paciencia y por su asistencia. Muchas gracias, Diego. Felicidades. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante y es que había muchas cosas que contar y lamentablemente hemos quedado sin tiempo para preguntas. Así que lo siento mucho si había alguna, pero me las pueden mandar por correo electrónico y yo las contestaré gustosamente. Pero no puede ser. Pido a nuestra presidenta, Carmen Rosa, que suba para hacerle entrega de un pequeño obsequio al conferenciante. Y mientras tanto les recuerdo que la próxima conferencia tendrá lugar el próximo lunes 13 de marzo, 6:30 de la tarde, como siempre aquí en Diputación. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de la literatura con la conferencia Palabra e Imagen, Leer y Ver, de la mano de Antonio Barnés Vázquez. Así que hasta la próxima semana, que descansen y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Recuerden también que el próximo miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nuestra presidenta, que fue homenajeada el pasado año como mujer mayor y que este año además será la encargada de leer el manifiesto. Así que pueden acudir al acto en el que se reconocerá a diferentes mujeres en diferentes áreas.